Gracias por estar junto al estudio abierto del día de hoy. Bueno, ¿cómo está nuestro país en cuanto a la tasa de desocupación? Ha habido un decremento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a hablar de este tema a continuación y para ello hemos invitado al viceministro de Planificación y Coordinación, David Guachalla, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, compañero. Muy buenas noches a su audiencia. Viceministro, ¿cómo está la realidad de nuestro país en cuanto se refiere a la gente ocupada, gente desocupada? ¿Cuál es la lectura que realizamos, por favor? Bueno, la lectura que se realiza a partir del indicador, que es la tasa de desocupación de 8,1 registrado para marzo de esta gestión, obviamente contrasta al registro de julio del 2020, que era de un 11,6%, ¿no? Eso quería decir que en ese periodo 12 de cada 100 bolivianos no podían encontrar trabajo, ¿no? Sin embargo, esta disminución en el indicador nos muestra y ya nos da ciertas señales de que la economía está respondiendo a las medidas que se está adoptando en el gobierno nacional. Estamos mejorando. Hasta final de gestión, ¿qué porcentaje podríamos alcanzar? ¿Cuál es la proyección que ha realizado el gobierno? En materia de este indicador, esta tasa de desocupación, no se ha hecho proyecciones porque obviamente depende mucho de ciertos factores. Uno de los factores más importantes es la ejecución de la inversión pública, que tiene para la gestión 2021 un presupuesto de 4.011 millones de dólares, que en la medida en que se llegue a ejecutar este plan de inversiones, obviamente va a haber una reactivación económica y eso se va a sentir obviamente en los niveles de empleo. Viceministro, pueden sonar términos muy parecidos, pero en el fondo son distintos. Desocupación y desempleo no es lo mismo. Aclaremos, por favor, claro, a la gente un poco ese tema. Obviamente ya se ha dejado de lado el tema del concepto de la tasa de desempleo. Sin embargo, actualmente las metodologías adoptadas por el ente rector, que es el Instituto Nacional de Estadística, en el momento de realizar las encuestas especializadas, ya considera y valora ciertos factores para determinar este indicador, que es la tasa de desocupación, que es lo que estamos ahorita registrando en un nivel de 8,1, ¿no? ¿Cuál es la lectura que se realiza? ¿Son varones, mujeres? ¿Cómo funciona? ¿Edades, por ejemplo? ¿Cómo funciona el tema? Bueno, esta tasa de desocupación aglutina, obviamente, en la captación de las encuestas diferentes estratos de edad, ¿no? Y también, obviamente, discrimina el tema de género, ¿no? Entonces, es un indicador que capta varios cortes estadísticos para definir, obviamente, un indicador que nos pueda mostrar el nivel de desocupación que tiene una economía, ¿no? Viceministro, ¿ha sido la pandemia, los efectos de esta situación por la que ha atravesado el mundo y no solo Bolivia, uno de los causantes para estas cifras? Bueno, las cifras registradas durante el gobierno de facto de 11,6 obviamente nos muestra la calamidad económica por la que ha vivido el país, y las medidas adoptadas durante el gobierno del compañero presidente Luis Arce, tanto de oferta como demanda, obviamente están mostrando estas señales de recuperación. Entre las medidas de demanda más importantes, como ya lo había mencionado, está el nivel de ejecución de la inversión pública, que una vez que nosotros lleguemos a unos niveles de ejecución altos, eso va a incidir en la actividad económica y de una manera directa sobre las tasas de desocupación. Estamos hablando entonces de obras de inversión directa de parte del Estado. Claro, al analizar la composición de esos 4.011 millones de dólares, observamos que más del 70% está direccionado a proyectos de infraestructura y a proyectos productivos. El presupuesto para el sector productivo asciende a 1.399 millones de dólares y para infraestructura de 1.452 millones de dólares. Viceministro, ¿hay diferencias, por ejemplo, entre departamentos como Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, el eje central, o en el sur, Potosí, Tarija, Chuquisaca?
Respecto a la inversión, pública, los 4.011 millones de dólares están distribuidos en los 9 departamentos y obviamente está enfocado en cuanto a los sectores que el gobierno trata de enfocar su inversión, ¿no? En el marco del modelo económico social comunitario productivo tenemos sectores generadores de excedente donde se está tratando de reactivar el papel de las empresas públicas para que se genere esos excedentes y que de alguna manera financie nuestro sector productivo y generador de ingreso y de empleo para mantener y sostener nuestro programa de bienestar social, ¿no? Ahora, existen departamentos, naturalmente que todos han sido afectados de alguna forma, pero existen algunos departamentos que han sido más afectados que otros en cuanto se refiere a las cifras que usted nos menciona. ¿Y cuáles serían estos departamentos? Estamos hablando de desocupación. Bueno, en términos de desocupación, obviamente existe un comportamiento heterogéneo también de acuerdo a las características de la economía de cada región, ¿no? Al igual que en la variable de inversión pública, el desempeño de cada economía departamental está en función de sus capacidades productivas y en el marco de las medidas adoptadas durante el gobierno de facto, algunos departamentos han sido más afectados que otros en la medida en que esas cuarentenas rígidas han sido más estrictas en algunos departamentos que otros y eso también se traduce en los niveles de desocupación que se registran en cada departamento. Viceministro, en su condición de autoridad del gobierno, me gustaría mucho que se pueda dirigir al país para manifestarle un poco si debe estar tranquilo, qué es lo que debe ocurrir de aquí en adelante, luego de las acciones que el gobierno está asumiendo con nuestro país. Bueno, informarle a la población que el gobierno nacional no está escatimando esfuerzos para reactivar la economía, está creando fideicomisos para apoyar al sector productivo, está enfocando la inversión pública en aquellos sectores que han sido afectados durante el gobierno de facto y es muy importante que se considere que el gobierno nacional está haciendo muchos esfuerzos para alcanzar los niveles de crecimiento que se han registrado en gestiones pasadas, que como todos saben asciende más o menos en promedio de 4,7% de crecimiento del Producto Interno Bruto durante los 14 años y eso obviamente ha sido un referente a nivel internacional por mucho tiempo, ¿no? Entonces el gobierno nacional está en la línea de volver a la senda del crecimiento y alcanzar esos registros históricos que hemos tenido en el 2013 y en el 2008. Los grandes conocedores nos han enseñado que afectar a la economía de un país es muy fácil, recuperarla es una tarea titánica. Viceministro, ha sido un placer contar con usted hoy en el estudio abierto. Aguardamos una próxima visita para poder analizar muchos más temas del trabajo que está realizando el gobierno, de la situación de nuestro país. Bueno, le agradezco mucho por la amplitud y por el espacio. Muchas gracias a su audiencia también.